buenas tardes, señores ingenieros y estudiantes de ingeniería. Recibo un cordial saludo al nombre del Centro de Actualización Profesional para Ingenierías CAPI. Hoy, sábado 15 de mayo del 2021, tengo a bien presentar el curso de Análisis y Diseño de Edificaciones con Albañilería Confinada. El docente del curso, el ingeniero especialista en estructuras, ingeniero Eric Junior Barreto Zabaleta, ingeniero de amplia experiencia profesional, tanto en el campo laboral como académica, y especialista en lo que es modelamiento de estructuras utilizando programas de ingeniería, así como también el análisis y diseño de albañilería confinada. Ingeniero, muy buenas tardes y bienvenido a CAPI. Muy buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes con todos los participantes. Vamos a abordar el tema que es, digamos, de mucho interés para nosotros como profesionales. Se trata del curso de análisis y diseño de edificaciones de albañilería confinada, ¿no? Vamos a utilizar el programa ITAPS y el programa SAFE, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer una introducción acerca de la normativa, algunas recomendaciones que tiene para este tipo o este sistema estructural, ¿no? Que es muy empleado en las viviendas tanto en toda la costa, sierra, ¿no? En la selva hay otro sistema constructivo, ¿no? Pero es muy favorito, ¿no? Para las viviendas unifamiliares, multifamiliares, ¿no? También en los colegios también se utiliza, ¿no? A ver, vamos a proyectar. A ver, vamos a compartir la presentación. Entonces, como les decía, ¿no? Estas edificaciones son empleadas en diversos usos, ¿no? Desde viviendas hasta universidades, ¿no? Colegios, centros comerciales, ¿no? Entonces tiene un uso diverso, ¿no? Ya que la norma de diseño sismorresistente lo permite, ¿no? Entonces cuando veamos por ejemplo la norma de 030, también vamos a ver en dónde no se pueden aplicar, ¿no? Porque tiene sus limitaciones, ¿no? En cuanto al número de pisos y en cuanto a la importancia que tiene la edificación, o sea, la norma de diseño sismorresistente, como ustedes saben, tiene categoría A, categoría B y categoría C, ¿no? Entonces, en función, o sea, esto de aquí sería la importancia, y el otro tema tiene que ver con la zona sísmica, ¿no? En este caso, como ustedes saben, pues está dividido en 4 zonas. Entonces veremos cuando entremos de fondo a la normativa, ¿no? De diseño sismorresistente, ¿no? Nuestra norma es 030. Bien. Ese es el contenido del curso. Por ejemplo, ¿qué es albañilería? ¿Qué es la albañilería estructural? ¿Qué es la albañilería confinada? ¿No? ¿Qué es un muro portante? ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación? Vamos a ver cuáles son los requisitos para una adecuada estructuración y predimensionamiento, ¿no? Y vamos a ver el análisis y diseño de la edificación, ¿no? En el número 2, o sea, lo que dice la norma, ¿no? Y en el número 3 ya aplicado al edificio que vamos a resolver, ¿no? O sea, cómo vamos a estructurar la edificación, vamos a hacer el predimensionamiento de los muros, las columnas, las vigas, las losas, ¿no? La cimentación, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, qué es densidad de muros. Vamos a verificar el metrado de cargas. Esto
Lo vamos a hacer desde el punto de vista asistido por computadora, ¿no? Ya que el metrado que solíamos hacer en la universidad, digamos, era manual, ¿no? Y tenía como objetivo eh, concientizarnos en el flujo de cargas, ¿no? que tiene la edificación. En este caso nosotros vamos a revisar el metrado de cargas que realiza el programa, ¿no? Vamos a ver cómo distribuye la carga de la losa hacia los muros o vigas, ¿no? Esa es la cimentación, pero en el programa, ¿no? Bueno, obviamente el análisis estructural, luego vamos a chequear en asentamientos tolerables, distorsión angular, aplastamiento, derivas de entrepiso, esfuerzo axial, máximo, fisuramiento, estabilidad de la edificación y diseño de los elementos de confinamiento. Estas serían nuestras palabras claves, ¿no? O sea, en esta temática, ¿no? No sé si aquí hay alguna consulta por parte de ustedes. A ver. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué cosa es albañilería, entonces para nosotros la albañilería sería pues, a ver, vamos a enviarles la norma al chat. Dame un momento. Bien, entonces ustedes ahí pueden revisar, podrían revisar, por ejemplo, la página 2, donde habla acerca de los conceptos, ¿no? De qué cosa es albañilería, o conocido digamos, con otro término llamado mampostería. Entonces, es un material estructural que está compuesto por unidades de albañilería, ya sean ladrillos o bloques, los cuales son asentados con mortero, ¿no? A eso se le llama albañilería. O sea, yo tengo aquí, por ejemplo, estas unidades de albañilería que pueden ser ladrillos o pueden ser bloques de concreto. Entonces, como ustedes saben, pues, la unión que hay entre ladrillo y ladrillo es mediante una junta, ¿no? Entonces, esta junta de aquí debe ser mayor que 1 centímetro y menor o igual que 1,5 centímetros. Tanto vertical como horizontal, ¿no? Eso se debe mantener. Entonces, a eso se le llama albañilería, ¿no? O sea, puede ser asentado, digamos, puede ser asentado. Este ya es un criterio, digamos, ya es un criterio técnico, ¿no? Que tenemos que respetar digamos, en nuestras construcciones, ¿no? Pero, o sea, el simple hecho de asentar una unidad de albañilería sobre otra y colocarla con mortero, tal vez sin respetar el espesor de la junta, ya de por sí se llama albañilería, ¿no? Ahora, ya, pero ¿qué diferencia entonces hay entre la albañilería y la albañilería estructural, ¿no? Entonces, la albañilería estructural ya lo que hacemos nosotros ya es tener en cuenta que está pensado para poder resistir cargas verticales como cargas laterales, ¿no? Entonces, eh, ya no puede ser simplemente una unidad de albañilería, un ladrillo X, ¿no? Un ladrillo eh, tiene que ser con unas características particulares, ¿no? Por ejemplo, ahí sí diríamos como un punto importante, ¿no? Que la junta debe estar oscilando entre 1 a 1,5, ¿no? Centímetros. Por ejemplo, el adicionado de mechas o en este caso eh, dentado, ¿no? O sea, significa
O sea, en eso gira nuestro curso, ¿no? O sea, nosotros vamos a diseñar las edificaciones teniendo en cuenta que van a resistir tanto cargas verticales como laterales. Entonces, los esfuerzos que van a resistir los muros tienen que ser por debajo de los esfuerzos admisibles que tiene el material. Por ejemplo, es un muro, este sí es un muro confinado, ¿no? O sea, es albañilería estructural, pero de ello pues se desprende lo que es albañilería armada, albañilería confinada. En este caso el curso está basado en lo que es albañilería confinada, ¿no? Entonces, obviamente que este muro está pensado, como les vuelvo a repetir, para recibir cargas verticales, cargas laterales. ¿No? Entonces la albañilería confinada, en la cimentación, por ejemplo, eh, la parte inferior, o sea, lo que sería la cimentación, sería parte del confinamiento, ¿no? Sus columnas y sus vigas, ¿no? En el segundo nivel ya será pues la losa, o bueno, en este caso la viga solera o una viga peraltada, ¿no? Las columnetas de confinamiento, ¿no? O sea, esto de aquí, en el primer piso sería la cimentación, y en los pisos restantes serían las vigas, ¿no? El concreto, por ejemplo, que se tiene que utilizar aquí, debería ser como mínimo un F'C de 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, ¿no? Ese sería el concreto, ¿no? Pues estamos hablando de una bolsa, digamos así, para hablar de un tema práctico, digamos relacionado a dosificación, sería una bolsa de cemento, cuatro latas de arena y 4 latas de piedra chancada, ¿no? A los 28 días tendríamos que tener como resultado un esfuerzo a la compresión de un testigo, ¿m? De 210 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, para volver a repetirles, ¿no? Entonces la albañilería estructural está pensada, ¿no?, para poder recibir cargas verticales y cargas horizontales, ¿no? La albañilería confinada, digamos, es el muro está rodeado por elementos de concreto armado, ¿no? Ahora, un muro portante es un muro diseñado y construido en tal forma que pueda transmitir cargas horizontales y verticales de un nivel a otro. Estos muros componen básicamente la edificación y su longitud, ¿no? O sea, la longitud de ese muro, como su densidad, o sea, todos los muros en planta todos suman una longitud, ¿no? Todo eso dividido entre el área del primer piso me daría una densidad, ¿no? Que luego vamos a ver cómo se calcula eso. ¿De acuerdo? Pero la longitud mínima que debe tener según el artículo 17, o sea, desde aquí hasta aquí, o sea, esta longitud mínima según el artículo 17 de la norma E070, ¿no? En el literal C, para ser más específico, literal C nos indica
de que la longitud debe ser como mínimo 1,20 m. Y obviamente el muro tiene que tener continuidad en toda su elevación. O sea, si el muro no tiene continuidad en elevación, entonces no podría ser llamado muro portante. ¿De acuerdo? O sea, no podría ser llamado muro portante. Tiene que tener continuidad en elevación. Bien, entonces hasta ahí estamos claros con la información que les estoy dando. ¿Hay alguna consulta, por favor? La norma se las envié al chat, la pueden descargar y pueden revisar los artículos que les estoy mencionando, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a revisar los ámbitos de aplicación, ¿no? Vamos a revisar luego qué son los ámbitos de aplicación, ¿no? Entonces, esto de la norma la vamos a revisar cuando entremos digamos, al modelamiento de la edificación, ¿no? Entonces, básicamente, la filosofía de la norma E030 se basa en tres aspectos, ¿no? O sea, uno de ellos es salvaguardar la vida, digamos, de los usuarios, ¿no? La segunda es que las edificaciones sometidas a sismos moderados deben ser reparables, ¿no? Y que los servicios básicos de la edificación mediante un sismo moderado queden operativas, ¿no? Esa es la filosofía. En base a esa filosofía es que se explaya toda la normativa, ¿no? Se desarrollan zonas sísmicas, tipos de suelo, factores de reducción, irregularidades, desplazamientos o distorsiones admisibles, ¿no? En base a ello, en base a esas tres filosofías que les comento, se basa la norma de diseño sismo resistente, toda la ingeniería, ¿no? Bajo esos aspectos, ¿no? Claro, detrás de ello hay bastante matemática, obviamente, ¿no? Pero el objetivo es eso, ¿no? Luego vamos a chequear a detalle, cuando veamos el análisis sísmico ya de cerca, vamos a ver cada aspecto, ¿no? Entonces, aquí ya hemos hablado hace un momento acerca de qué es albañilería confinada, albañilería estructural, ¿no? Entonces aquí hay unas imágenes, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí se puede apreciar de que se está utilizando, ¿no? Hay un desconocimiento realmente, ¿no? Por ejemplo, estas unidades que ustedes ven aquí, son las adecuadas para esta edificación. ¿Qué dicen ustedes? Aquí estoy haciendo el gráfico, ¿no? Aquí. O sea, estos ladrillos que están aquí no son adecuados, ¿no? Porque no son, digamos, sólidos, ¿no? O sea, sólidos son los ladrillos o sea, tienen acá sus alvéolos en la parte superior, ¿no? Aquí. Eso hace de que haya una mejor conexión entre ladrillo y ladrillo, ¿no? Tiene acá un porcentaje de vacíos, ¿no? Que es como máximo el 25%. Este ladrillo es maquinado y además es tipo 4. Entonces este ladrillo que está aquí, eh, sus agujeros ¿no? Están, digamos, por este lado.
O sea, aquí, ¿no? Eso no está bien. Entonces, estos de acá servirían para tabiquería, ¿no? En algunas zonas del país se permite utilizar este tipo de ladrillos eh, para conformar un muro portante, ¿no? Eso está en la norma. Eh, Vamos a mostrarles en un momento. Les voy a mostrar aquí una tabla. Aquí está. Es la tabla número 2. Correcto. Aquí, por ejemplo, nos dice cuáles son las limitaciones en el uso de la unidad de albañilería para fines estructurales, ¿no? Entonces, si se trata, por ejemplo, de una zona sísmica 2 y 3, el sólido artesanal, dice, para muros portantes en edificaciones de 4 pisos o más, no se aplica. Sí se aplica en esas zonas si la edificación es de 1 a 3 pisos. Pero nos dice, aquí que este ladrillo sólido artesanal solo aplica para 2 pisos. Sí aplica de 1 a 3, pero tendría que ser un sólido industrial, ¿no? O sea, se refiere a esos ladrillos sólidos, serían de acuerdo, estos de aquí es un ladrillo sólido. Ahora, este sólido artesanal nos dice que en la zona sísmica 1 dice que sí se puede utilizar como muro portante, ¿no? O sea, no hay restricción ahí, ¿no? Ahora, bueno, para hablar solo del sólido industrial, nos dice que muros portantes en edificaciones de 4 pisos a más, ¿no? Ahora, en la zona sísmica 2 y 3 dice también muro portante en edificaciones de 1 a 3 pisos, ¿no? Obviamente en la zona sísmica 1 se aplica sin lugar a duda, ¿no? Ahora hay otras unidades, por ejemplo como la hueca, que dice que se puede utilizar sí, o sea, esto se puede utilizar sí en zona sísmica 1, ¿no? En tubular también, ¿no? Se puede utilizar hasta 2 pisos, pero en la zona sísmica 1, ¿no? Eso es lo que les decía hace un momento en el gráfico, ¿no? O sea, esta edificación que está aquí, ¿no? Alguien me puede decir, eso está mal, ¿no? Está mal, sí, pero si se construye en una zona sísmica 2 y 3, pero si se construye en una zona sísmica 1, entonces no tendría ningún problema, ¿no? Obviamente hasta 2 pisos. Entonces, para entrar quizás ya digamos, por citar alguna zona en particular, esta es la norma de diseño sismo resistente. Las zonas sísmicas están aquí como siguen, ¿no? O sea, la zona sísmica 1 sería una porción, está por aquí. Entonces veamos de qué se trata, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos una zona 1. Vamos hacia el final. Por ejemplo, aquí, ¿no? En Puno.
provincia Sandía, ¿no? Alto Inambari, San Juan del Oro y Anahuaya, por ejemplo, estos 3 distritos clasifican como una zona sísmica 1. No habría ningún problema ahí, ¿no? Por ejemplo, en Madre de Dios, ¿no? Tambopata, ¿no? Y en Tahuamanú, ¿no? Entonces aquí se pueden utilizar esos ladrillos tubulares sin ningún problema, ¿no? La norma es bastante clara, ¿no? Para poder nosotros proponer un determinado tipo de unidad para la construcción, ¿no? Entonces, como ustedes ven, pues aquí estos muros están confinados por esta columna y posteriormente se terminará con la viga. ¿No? Entonces acá, por ejemplo, se dispone de 4 varillas corrugadas, ¿no? Que eso nosotros lo veremos, eh, lo determinaremos en función a las cargas actuantes. Bien, entonces, los ámbitos de aplicación, como les dije al iniciar el curso, ¿no? Se pueden utilizar en viviendas de carácter público y privado. Techo propio, por ejemplo, se utiliza bastante, ¿no? Edificaciones escolares, edificios industriales y depósitos, viviendas unifamiliares, centros comerciales, edificios públicos, bibliotecas, centros de salud, etcétera. Bien. Entonces ya hablamos acerca de las limitaciones. Aquí, por ejemplo, hay unas consideraciones constructivas, ¿no? Entonces, aquí como se puede ver, aquí hay unas fisuras, ¿no? Entonces esto se debe básicamente a que la cimentación no ha sido construida correctamente, ¿no? Entonces, lo que pasa es que los muros ahí se van a fisurar, ¿no? Se van a fisurar o se van a agrietar, ¿no? Las fisuras son líneas pequeñas, ¿no? Mientras que una grieta ya estamos hablando de una separación de 1 centímetro, 2 centímetros entre pared y pared, ¿no? Entonces este es un problema. Entonces, lo que pasa es que en la cimentación, la norma de diseño sismorresistente nos dice que si el suelo, no sé, cuando se hace un estudio, ¿no? Se determina que a una profundidad se tiene una capacidad portante adecuada, ¿no? O sea, por ejemplo aquí, a 1,50 m, ¿no? Generalmente es así, ¿no? Es 1,5 m, ¿no? Generalmente recomiendan que se debe cimentar a 1,5 m. Entonces aquí se determina que la capacidad portante es adecuada, ¿no? O sea, el suelo acá tiene una capacidad que al colocar nosotros nuestra cimentación no tendríamos problemas de hundimiento, ¿no? Pero no basta con colocar a 1,5 m la cimentación y con eso está solucionado el problema de las fisuras, ¿no? La norma de diseño sismorresistente, la E030, nos dice que si la capacidad, o sea, el suelo, a ver, le ponemos así, puede ser sigma T o puede ser llamado QADM. Entonces, si estos valores, que básicamente son los mismos, o sea, estas terminologías son las mismas, si estas capacidades son menores a 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado, se deben utilizar vigas de cimentación sí o sí, ¿no? Indefectiblemente, ¿no? Se debe colocar una viga de cimentación. Entonces, tengan en cuenta ello, ¿no? Entonces, también es importante verificar el grosor de las juntas, ¿no? Como ya les mencioné hace un momento. Como máximo debe ser 1,5 cm, ya que mayor a ese espesor reduce sustancialmente la resistencia a la compresión y la fuerza cortante del muro confinado, ¿no? Además, es adecuado, pues, que se identifique
en una edificación qué muros son portantes y qué muros son tabiques, ¿no? De tal manera que todas las conexiones de tuberías, por ejemplo, esta es una planta, entonces supongamos que este de aquí es mi muro portante, por aquí tengo otro muro portante, por aquí tengo otro muro portante, por aquí tengo un muro portante, por aquí tengo otro muro portante, por aquí tengo un muro portante, aquí tengo un muro portante, y aquí tengo un muro portante. Ya está. Entonces, aquí se debe identificar si hubiera algún muro de tabiquería, obviamente que por su longitud, como lo comenté hace un momento, mínimo debe tener 1,20 m, ¿no? Entonces, si hay un muro que por ahí tiene una longitud menor, entonces obviamente sería un tabique, ¿no? Y por ahí sería adecuado pasar la tubería, ¿no? Tubería de 4 pulgadas o de 2 pulgadas. O en su defecto, para no debilitar el muro portante, se podría hacer una columneta, ¿no? O sea, por aquí, por ejemplo, una columneta. Y dentro colocar la montante, ¿no? Sería lo más adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, entonces, si el esfuerzo es menor que 1,5 kilogramos de fuerza centímetro cuadrado, entonces se deben unir por ejemplo, este de aquí sería su cimentación corrida quizás. O sea, las líneas verdes representarían las vigas de cimentación, ¿no? Algunas otras consideraciones constructivas. En el caso, pues, de que una tubería de 2 pulgadas atravesara un muro, se tiene que colocar aquí unas mechas en la tubería y, digamos, hacerle una espiral de alambre 16 en toda la tubería, ¿no? Porque, digamos, a ver, en algunos proyectos es, digamos, no tenemos otra salida, ¿no? Y tenemos que sí o sí hacer pasar por algunos muros la tubería, ¿no? Entonces, en ese caso tendríamos que hacer eso, ¿no? Y en el proceso ya de acabados, se tiene que colocar aquí una malla de tipo gallinero para poder controlar la fisura en esta unión, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de aquí no estaría correcto, ¿no? Porque solamente está la tubería y está sunchado con alambre, ¿no? Lo ideal es también dejarle mecha, ¿no? Ahora, en los muros portantes tampoco no es adecuado, digamos, como ven ustedes aquí, hacer cortes horizontales en el muro, por ejemplo, para instalación de tubería de agua. No cortes así como los que se ven aquí, ¿no? Eso está mal, no se debe hacer.
Como dice acá, los tubos para instalaciones sanitarias y tubos con diámetros mayores que 55 milímetros, o sea, mayor a 2 pulgadas, tendrán recorridos fuera de los muros portantes o en falsas columnetas y se alojarán en ductos especiales o muros portantes, ¿no? Ahora yo les voy a mostrar ahora un proyecto donde se ha tenido en cuenta lo que se les está comentando aquí, ¿no? No, digamos que la preocupación aquí más que todo es en los planos de instalaciones de desagüe, ¿no? Porque los planos de instalaciones de agua no hay ningún problema, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en este proyecto, este muro que está identificado aquí es tabiquería, ¿no? Entonces aquí se suele, por ejemplo, acá se está colocando una falsa columneta, ¿no? Que está básicamente dentro del muro. Por ejemplo, acá es una subida de una tubería de ventilación, ¿no? Así que no hay ningún problema, ¿no? Como decía en el texto de la diapositiva, tuberías menores de 55 milímetros se pueden colocar dentro del muro, ¿no? No hay ningún problema. Miren, vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí hay otra montante. Por ejemplo, esta montante que está aquí, si se dan cuenta, esta es la columna estructural y estos son las vigas de techo. Entonces la falsa columneta está fuera está fuera de las vigas y columnas. No, eso no perjudica ningún elemento estructural, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, para el asentado de la primera hilada, la superficie de concreto que servirá de asiento, o sea, la losa o sobrecimiento, debe tener una superficie rugosa, ¿no? De preferencia, en los sobrecimientos, por ejemplo, ¿no? El rayado en la cara superior donde va a ir asentado el ladrillo, ¿no? Ahora, los sobrecimientos sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, cuando se construyen los sobrecimientos, o sea, estos deben estar alineados y aplomados. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues cuando se coloque el ladrillo, no tengamos ningún problema, ¿no? O sea, esta superficie de aquí esté totalmente a plomo, ¿no? Eso es lo que se tiene que cuidar, ¿no? Para eso en el proceso constructivo hay que tener bastante cuidado con los encofrados, bastante cuidado, ¿no? Y por último, se recomienda utilizar un escantillón, ¿no? O sea, un escantillón va a permitir de que se tenga pues un alineamiento horizontal perfecto digamos en los muros.
O sea, es decir esto, ¿no? Un escantillón me va a permitir que en elevación yo tenga una altura estándar, ¿no? Para cada fila que voy colocando. Entonces eso se tiene que hacer con una tubería pues de PVC, ¿no? O con, como se ve aquí, o tal vez con algunos soleras, ¿no? ¿No? Entonces, de preferencia se colocan pues tubos de PVC, ¿no? A los cuales se realizan marcas, y cada marca debe tener, o sea, por ejemplo, este acá es mi escantillón, en los laterales, ¿no? Y este de aquí es mi superficie de sobrecimiento reforzado. Entonces, si mi ladrillo tiene de alto 9.5, para ser más exactos, 9 centímetros de alto. Y mi junta, como les indiqué hace un momento, debe ser como máximo 1,5 centímetros. Entonces quiere decir que de aquí tengo 1,5 centímetros. O sea, quiere decir que en suma sería 10.5 centímetros. Entonces quiere decir que aquí se tiene que marcar, ¿no? En el escantillón. ¿De acuerdo? O sea, esa es la forma, ¿no? Se marca en la tubería 10.5 centímetros, luego se coloca la primera hilada, se coloca su cordel y luego se asienta, ¿no? De esa manera se va a tener una construcción correcta de su muro, ¿no? Si no utilizan escantillón, entonces el muro portante que van a construir va a tener muchas deficiencias, ¿no? ¿Hasta ahí hay alguna consulta por parte de ustedes? Estamos viendo hasta ahora consideraciones constructivas. Luego vamos a ver también lo que tiene que ver con la estructuración y el predimensionamiento, ¿no? Pero no podemos dejar de lado esta parte constructiva, porque básicamente las estructuras no se comportan como ustedes lo analiza en el software estructural que maneje, ¿no? Sino finalmente las estructuras se comportan como uno finalmente las materializa, ¿no? ¿No? Entonces, esto que estamos comentando ahora es muy, muy importante, ¿no? Para cada uno de nosotros. ¿Hace aquí alguna consulta, por favor? Si hubiera. Bueno, a ver, las consideraciones constructivas sí tienen que ver digamos, con algunos fundamentos antes del diseño, ¿no? Porque, como les estoy comentando, ¿no? O sea, si usted está haciendo el proyecto integral, o sea, toda la parte de ingeniería, o sea, estructuras, por ejemplo, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, entonces usted sabe qué muro va a hacer participar o no en su análisis sísmico, desde el momento que usted ya está
haciendo un planteamiento estructural, descarta este muro si lo hago portante, este muro no. Entonces la consideración constructiva ahí sería, pues como les comenté hace un momento, si la tubería es, para ser prácticos, es mayor que 2 pulgadas, sería adecuado pues sacarlo del muro portante, ¿no? Bien, continuamos. Ahora, las juntas de construcción entre jornada de trabajos estarán limpias de partículas sueltas y previamente humedecidas, ¿no? Entonces, por ejemplo aquí, cuando se termina la primera jornada, lo que tenemos que hacer es sellar con mortero esta junta horizontal, esta junta vertical y esta también. La que está arriba la dejamos libre, ¿no? Para que cuando se utilice la siguiente jornada, ¿no?, entonces pueda tener una mayor adherencia. Entonces la primera jornada sería obviamente la altura sería la mitad, ¿no?, del muro, ¿no? O sea, bueno, eso está entre 1,20, 1,30, ¿no? La primera jornada, ¿no? O sea, esta sería mi primera jornada. Y mi segunda jornada sería hasta completar la altura requerida, ¿no? Primera jornada, segunda jornada. Ahora, por ejemplo, cuando se suele utilizar el dentado, o sea, se hace una de las dos cosas, o se hace dentado o se coloca las mechas o chicotes, ¿no? No se puede, bueno, los dos realmente no es necesario, ¿no? Siempre es uno de ambos. Entonces, el tema es, por ejemplo, que cuando se generan cangrejeras en esta zona, de la unión muro-columna o incluso en la base de las mismas columnas, aquí se suele hacer reparaciones con un mortero 1 en 3, el cual se tiene que colocar haciendo una presión manual, ¿no? Ahora, en el caso, digamos, de que el concreto ya, o esta zona, digamos, esté muy, o sea, la cangrejera esté eh, se esté viendo los fierros, ¿no?, y esté profunda, es recomendable picar, sacar ese concreto y colocar algún aditivo. De recomendación sería Cicadur 32, ¿no?, y luego digamos, colocar el concreto nuevo sobre el concreto, digamos, antiguo, ¿no? Entonces, como les digo, no se puede utilizar ahí algún aditivo como el que les estoy recomendando, ¿no? Cicadur 32, ¿no? Ahora, las mechas, como ustedes ven aquí, la longitud de aquí hasta el borde del ladrillo sería de 40 centímetros. Luego 12,5 aquí y para abajo 10 centímetros. En suma sería toda la longitud de esta pieza. Nero, buenas tardes. Sí, dígame. Nero, una consulta. Usted ahí en la colocación de las mechas de anclaje habla de una distancia del borde del ladrillo hacia el interior de la columna, 12,5 centímetros, si no me equivoco, ¿no? Sí, más su patita de 10 centímetros. Dígame,
Ese es muy independiente de la dimensión de la columna. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener, según mi cálculo, puedo sacar una columna de 15 por 25 o puedo sacar una columna de 15 por 40, por decir, ¿no? Muy independientemente de la sección, siempre voy a mantener ese 12 centímetros y medio o tengo que hacerle una extensión de acuerdo a la dimensión de la columna. Ya. Bueno, este detalle realmente está para una columna de 25, ¿no? Entonces lo que se suele hacer aquí es colocarlo al eje, ¿no? Al eje de la columna, ¿no? O sea, si yo tengo una columna, por ejemplo, de 50, entonces yo tendría que hacer acá un gancho de 25, ¿no? O sea, ninguna norma te indica que realmente cuánto es que debes hacer ingresar, ¿no? Hay otros datos, por ejemplo, para vigas de concreto que se llama, por ejemplo, la longitud de desarrollo en tensión, ¿no? Ahí sí hay unas fórmulas, ¿no? Para poder determinar esta longitud, ¿no? Pero particularmente yo lo que hago en las construcciones, si tengo una columna de 50 o una columna de 60, lo que hago es darle siempre al eje, ¿no? Para tener un estándar, ¿no? Porque si no siempre si siempre hay esa confusión, ¿no? Entonces, particularmente eso es lo que hago, ¿no? Es un criterio personal, ¿no? No está normado, ¿no? Pero lo que sí hago, la extensión del muro hacia adentro, sí lo hago siempre 40 centímetros, ¿no? Esa sería la recomendación. Ok, ingeniero, gracias. Gracias, muchas gracias. Bien, entonces, como les vuelvo a repetir, se puede hacer una conexión dentada, una conexión con mechas o chicotes, y también en algunos casos, cuando el muro está siendo muy esforzado, o sea, axialmente, entonces se suele colocar la mecha de corrido, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es básicamente cuando el esfuerzo axial está superando el 5% de F'M, ¿no? Eso lo veremos cuando tengamos ya datos, ¿no? Por ahora no tenemos datos de ningún muro, ¿no? De los esfuerzos que se está desarrollando, ¿no? Entonces, esto también suele pasar, ¿no? Entonces, esto obedece un cálculo, como les digo, cuando supera el 5% del F'M, ¿no? O sea, un muro tiene propiedades mecánicas según la norma de 0,70 F'M, una resistencia a la compresión como murete, un F'B, que sería como unidad, o sea, solo el ladrillo, solito, sin nada de mortero, ¿no? Y acompañado con otros ladrillos, y luego el B'M, ¿no? Que básicamente es la resistencia al corte, ¿no? Entonces, lo que yo estoy hablando es que cuando el esfuerzo en el muro digamos, está superando el 5% de este valor de aquí, que depende del tipo de unidad, se debe colocar la mecha corrida. Entonces eso lo veremos, ¿no? Que quede por ahora así como un concepto, ¿no? Luego lo aplicaremos, ¿no? Ahora, estas consideraciones constructivas, ¿no? O sea, por ejemplo, acerca de los empalmes, ¿no? Entonces, cuando tenemos una edificación de 2 niveles, no hay ningún problema, ¿no? O sea, que utilizamos una varilla, o sea, supongamos, ¿no? O sea, yo tengo acá una edificación que tiene 2 niveles, esa es mi zapata o cimentación corrida. Este aquí en piso inferior.
Entonces aquí no hay ningún problema, o sea, colocamos una pieza. Y se acabó, ¿no? Una varilla de 9 metros, suficiente, ¿no? Para 2 pisos. Pero cuando ya tenemos 3, 4, 5 pisos, ¿no?